Pues ya, mis hermanos, ya estamos en el tiempo ordinario, como decíamos el día de ayer. Los ornamentos verdes son los que ahora van a marcar la liturgia, y nos va a acompañar la carta a los hebreos en esta primera semana. Ayer la iniciamos, hoy la carta de hoy iniciamos desde el primer capítulo, los primeros 6 versículos, del 1 al 6. Esta carta durante mucho tiempo se la adjudicaba a Pablo, y en la lectura decían lecturas de la carta de los apóstoles San Pablo a los hebreos. Ahora sabemos que no, fue algún discípulo de Pablo cercano, pero no fue él quien la escribió. Nuestros santos padres así lo han marcado, y por eso cuando tú vas a misa y escuchas esto, el lector dice de la carta a los hebreos, no dice de la carta del apóstol San Pablo, porque incluso ni parece una carta, no tiene la estructura de una carta, parece más bien una predicación. Pero bueno, tiene cuestiones teológicas muy importantes, por eso se ha mantenido dentro de los libros canónicos. Y lo primero que dice el autor sagrado es que Dios siempre le ha hablado a su pueblo. En el paraíso Dios tenía un diálogo con Adán y Eva, seguramente. El último diálogo no fue muy en buenos términos, porque fue para darle las consecuencias del castigo que han tenido. Y a partir de ahí, tal parece que durante mucho tiempo la gente creía que Dios ya no estaba con ellos por el castigo que les había dado. Pero hoy el autor de la carta a los hebreos nos deja claro que Dios siempre ha hablado a la gente. Dice, en distintas ocasiones y de muchas maneras habló Dios en el pasado a nuestros padres por boca de los profetas. O sea, Dios usaba intermediarios para poder hablarle a su pueblo. No podía, con el único que habló directamente fue con Moisés, para darle la misión de salvar. Pero ahí empezaba Moisés, así como Juan el Bautista fue el precursor ya en vida, Moisés pudo ser el precursor de un hombre que salva a su pueblo, en este caso de la esclavitud, el precursor de Jesús, que es el hombre que salva a la humanidad de la esclavitud del pecado. Entonces, de muchas maneras Dios ha hablado a la gente, pero hoy, dice el autor, hoy nos ha hablado su palabra directa. Esa palabra que fue que creó todo, es la palabra que hoy se manifiesta en el Hijo amado, en la encarnación. Hoy dice ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por medio del cual hizo el universo. Dice por medio de su Hijo, pero al ser por medio de su Hijo es estar hablando él directamente, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo sabemos que es una unidad. Entonces, lo define el autor a Jesús de 3 maneras. El Hijo, dice, es resplandor de la gloria de Dios. O sea, es el que trae, con la gloria de Dios trae la iluminación a la oscuridad en la que vivía el mundo. Y luego dice también es imagen fiel de su ser. Es imagen fiel del Padre. Por eso dice, quien me ve a mí, ve al Padre. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Pero el único que es una imagen fiel es Jesús, porque Él sí es fiel y semejante. Nosotros tenemos una imagen, y esa imagen nadie nos la quita, pero la semejanza sí la perdemos, porque dime si tú eres semejante a Dios. ¿Tú te pareces a Dios? ¿Qué significa ser semejante? Semejante es parecido. Si tú eres imagen de Dios, pero a lo mejor no eres semejanza porque no te pareces en nada a Él. Y estamos llamados a ser parecidos. Dice San Pablo, el que se ha revestido, el que se ha bautizado, se ha revestido de Cristo, y por lo tanto tiene que parecerse a Cristo. Y la tercera manera, dice, es el sostén de todas las cosas. Esa es nuestra esperanza en Cristo, porque todo está sostenido por sus manos, y estando con Él, estamos en las mejores manos. El Evangelio de hoy es Marcos capítulo 1, versículos del 14 al 20. Y fíjense cómo empieza diciendo, después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio y decía, se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Fíjense, parecería en primera vista que Jesús lo único que hace es darle seguimiento a lo que hacía Juan, porque la predicación empieza predicando lo mismo. Empieza predicando que el reino de Dios ya está cerca, y el arrepentimiento, invitar al arrepentimiento. Es lo que hacía Juan y es lo que sigue haciendo Jesús. Pero Jesús trae una novedad, trae la novedad de la buena nueva, el Evangelio de salvación.
Por eso no dice solamente el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse. Dice arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Son las palabras que te dicen el miércoles de ceniza, arrepiéntete y cree en el Evangelio. Ese es lo primer punto a meditar. Presenta la buena nueva. Y obviamente como va a empezar ya su vida pública, va a empezar un trabajo que va a ser extenuante para él, empieza a hacer su equipo de trabajo y llama a los primeros discípulos. Y esos primeros discípulos es interesante porque los llama en su trabajo. Ahí donde tú estés trabajando, ahí Dios también te puede llamar. Ahí de hecho te llama al seguimiento ahí. Entonces, dice, los primeros discípulos son Simón y Andrés y Santiago y Juan. Qué curioso, parejas de hermanos. Y después en otro pasaje habla que los envía de dos en dos. O sea, la vida del Señor es comunitaria. No somos aislados. El hombre es un ser social por naturaleza. Y siempre en aquellos tiempos se requerían dos personas mínimo para dar testimonio de fe de algo. Entonces Jesús elige primero a dos, una pareja de hermanos y luego a otra pareja de hermanos. Y les dice, sígueme. Ese es el seguimiento. Y la respuesta de estos cuatro hombres es el modelo de respuesta que debemos de tener hoy los que queremos seguir a Jesús. En primer lugar, inmediata. Yo no puedo decir, sí, al rato, déjame primero vivir mi soltería, ¿verdad? Los que son solteros, o déjame primero disfrutar de la vida. Es respuesta inmediata. Y lo segundo, desprendida. Te tienes que desprender de algo. Los que son llamados al sacerdocio realmente tienen un desprendimiento más pleno, porque ellos dejan todo. Un ejemplo para mí, por eso me gusta seguir al padre Ernesto María Caro, es una persona muy preparada, pero es un ejemplo porque él es ingeniero y él trabajaba en una muy buena empresa aquí en Monterrey, tenía muy buen trabajo, muy buen sueldo, muy buenas prestaciones, y todo lo dejó por seguir a Jesús, por ser el sacerdote santo que es ahora. Entonces, yo como diácono, el Señor no me obliga a ese seguimiento total, porque el Padre, todos los sacerdotes también dejan a su familia, físicamente, obviamente nunca se desprenden de ellos totalmente, porque pues nunca dejan de ser hijos o hermanos, pero ya no viven con su familia, ahora su nueva familia es el equipo de sacerdotes con los que convive. Yo no era obligado a eso, yo dejé mi trabajo por voluntad propia para dedicarme totalmente al Señor, pero no dejé a mi familia, al contrario, en mi familia es donde se muestra primero mi diaconado. Tengo que servir a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, a mis nietos, a mi madre, a mis hermanos. Tengo que ser servidor porque los amo. Amo a Dios y amo a mi madre, amo a mis hermanos y hermanas, amo a mi esposa, a mis hijas, mis nietos y amo a la comunidad. Ese es el servicio, el llamado que uno tiene que estar dando. Y estos dos hombres lo hicieron. Pero sobre todo, el principal desprendimiento es el desprendimiento y es el desapego de las cosas que tú normalmente valoras. Las cosas materiales, tu cuerpo así de que quieres estar así bien, o sea, que te la pasas horas ahí maquillándote. Te desprendes ya del cuerpo como algo de lucimiento y tu cuerpo viene siendo algo de entrega a Dios. Cuando en la misa Jesús dice, tomen y comen, este es mi cuerpo, tú también debes de ofrecer tu cuerpo a Dios. Y entonces decirle, Señor, mi cuerpo va a ser para darte gloria. Ya no voy a andar haciendo cosas malsanas, ya no voy a andar, mi cuerpo interior, exterior, ya no voy a estar pensando cosas malsanas. Es un desprenderte de todo lo que te aleja de Dios. Y nosotros ahora tenemos no solamente la palabra de Jesús que se nos marca en la misa, tenemos dos alimentos, la mesa de la palabra y la mesa de la comunión. A través de la palabra, el Señor ilumina y nos marca el camino. Dice el salmista, lámpara es tu palabra para mi camino, Señor. Entonces, a través de la palabra Jesús ilumina y nos indica el camino que tenemos que seguir. Pero a través de los sacramentos nos da la fuerza y el aliento para seguir ese camino. Por eso estás invitado tú como bautizado a llevar una vida sacramental, a llevar una vida de oración y a llevar una vida de desprendimiento, porque aquí las cosas no son, las matemáticas de Dios son diferentes a las del hombre. Y cuando tú te desprendes de las cosas materiales, no vas, obviamente tú, si tengo 1,000,000 de pesos y empiezo a hacer obras y a regalarlo, pues va a llegar un momento en el que se acaba ese 1,000,000 de pesos. En cambio, el amor,
el evangelio, toda la paz, todas las cosas que yo comparta con los demás que vienen de la fe, esas van a crecer en oración, en lugar de disminuir. Entre más paz transmita yo a la gente, más paz voy a sentir yo en mi corazón. Entre más amor le dé yo a la gente, más lleno de amor me voy a sentir, porque así me está llenando Dios de amor. Por eso es importante que tú, como padre de familia, tú como madre de familia, juntos procuren tener un hogar lleno de paz, lleno de amor, porque de esa manera están cumpliendo como bautizados. Sí, tienen que la parte litúrgica llevarlos a misa a los niños, enseñarles oraciones, pero sobre todo enseñarlos a vivir todos estos criterios evangélicos. Dios te ama, quiere que seas feliz ya desde ahorita, pero que tú seas un instrumento de felicidad para tu familia. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, sus escuelas, sus proyectos y permanezca para siempre. Señor, ayúdame a recordar que hoy no pasará nada que tú y yo juntos no podamos superar. Recibe un fuerte abrazo de mi parte.